Smart son, right? Chicos, ¿ustedes de qué nivel son? A1. Todos son de A1, ¿verdad? ¿Sí? Yes, mister. Puede que sea de A2. ¿No? ¿Nadie? Perfecto. Listo. Según el calendario que nosotros tenemos, la programación que ofrecemos, ¿sí? El día de hoy vamos a ver algo que tiene que ver con, bueno, es una pregunta antes de, ¿es la primera vez que tienen smartphone o ya habían tenido? Primera vez. Primera vez. Perfecto. ¿Y les aparecía la clase que tenían? Sí. Ya les digo, que si aparecía en la programación, ¿qué clase tenían? O sea, ¿ustedes ya pasaron el primer quiz? ¿Es por eso que programan smartphone? Sí. Ok, perfecto, chicos. Entonces vamos a iniciar. Permítanme un segundito, yo aquí abro esto e iniciamos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les pone el quiz? ¿Difícil, fácil, easy, difficult? No problem. Mm. Easy. ¿Easy? Yes, teacher. Ok, perfecto. Entonces, denme 30 segundos. Listo. Ahora, el día de hoy vamos a empezar con un espacio que se llama Free Grammar. ¿Sí? Hoy tenemos un espacio que se llama Free Grammar. ¿Entienden? ¿Qué es Free Grammar? Free Grammar, chicos, es un espacio donde ustedes van a poder practicar temas o hacer preguntas o aclarar dudas de gramática que tengan sobre las clases que han tenido. ¿Listo? Teacher, en estas dos unidades que vi no me quedó claro este tema. Quiero practicar más o quiero aprender más o quiero despejar dudas. Este espacio se llama Free Grammar. ¿Listo? ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Ok, teacher. Ok. Quisiera preguntarles si tienen algo, si les pasa eso, si tienen alguna pregunta sobre algún tema, cada uno. En la unidad 1 y 2 hubo varios temas, incluso en las intros. Hubo varios temas que no quedaron muy claros, tal vez, aunque pues si pasamos el quiz, fue pues porque sabemos, pero entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta o algún tema que quieren aclarar sobre las unidades 1 y 2. Yes, teacher. En el caso del presente simple, cuando uno está trabajando en tercera persona. Perfecto. Sí, es una pregunta muy común después de este quiz, debido a la premura del tiempo con el do y el das. Sí, Yes, porfa. eso es el verbo Thank to you. be. Ivette, María, Jorge, Laura, Luz, Gisette. ¿Otra pregunta? No, teacher. ¿No? ¿Ninguna? Coach, yo, ¿Luz? yo siempre Dímelo. tengo problemas cuando les question. O sea, que pongo o sea, el is, y en preguntas is. Entonces me confunde un poco. Perfecto. El uso del verbo to be. Yes, coach. ¿Te refieres al verbo to be? ¿Sí? Bueno, digamos que ¿Sí? estos dos son los... Dímelo, te escucho. Que sí, teacher. Perfecto. Digamos, Luz y Esteban y chicos, que esos son los dos temas más importantes de las unidades 1 y 2, y de lo que llamamos presente simple. ¿Listo? Por eso es muy importante trabajarlos uno por uno y comparándolos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le pregunto a Ivette, a Laura, a María, a Giselle y a Jorge si tienen alguna otra pregunta.
Ah, ok. O sea, usar el verbo do. Perfecto. Tiene que ver con el tema que nos mencionaba Esteban. Perfecto. Laura, María, Giselle, Jorge. Teacher, a mí, o sea, lo que se me dificulta es como en, porque es que en el quiz eso lo tuve mal. Y Sí. fue que, digamos, decía como I sleep y decía ahí como para poner las opciones de add, until, Ah, sí, sí, late, sí. Yes. y después decía como 10 p.m., ¿sí? Y yo puse add y estaba mal, y era como until. No entendí eso muy bien. Ok, perfecto. Sí, María, tienes toda la razón. Otro tema de la clase, de los temas de las unidades 1 y 2 son las expresiones de tiempo, las time expressions. Y es importante reconocerlas y trabajarlas. Entonces vamos también a, bueno, dicho, vamos a hacer un repaso grandecito de las unidades 1 y 2. Tal vez Jorge, Giselle y Laura tengan alguna otra pregunta extra o ya les dijeron. No, también tengo dudas con respecto al Dime, Jorge. presente simple. Tengo dudas con respecto al presente simple, pero igual como ya lo va a explicar, entonces Sí. queda pendiente. Perdón que sea tan insistente. Laura, Giselle. No quiero dejar No, de porque no tengo ninguna pregunta. ¿Ya les dijeron? Laura, ¿ya les Sí, ya dijeron? les dije. Listo. Giselle, por si acaso. No, no, teacher, también tenía la pregunta de las expresiones on, at, in, pero ya la dijeron. Perfecto. Listo, Giselle. Ok, chicos, vamos a empezar rápidamente. Me gusta explicar estos temas porque realmente son temas que son la base. Y digamos que antes lo que hacía uno estudiando de pronto inglés era ver solamente estos temas y frustrarse mucho, ¿verdad? Porque digamos que a veces es lo único que los otros institutos enseñan y esto. Nosotros apenas estamos empezando, pero vamos a quedar hoy con la claridad de lo que significa cada tema. Bueno, empezar, número 1, verbo to be. Verbo to be. Digamos que hay algo que les quiero contar y es que todos los verbos, ustedes ven la palabra aquí to be, ¿verdad? Y uno dice, ah, sí, 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 eso es cero estar, eso es inglés, eso no sé qué. Pero entonces uno dice, después uno le mencionan verbos y uno entonces empieza play, read. ¿Qué otros, chicos? ¿Qué otros verbos no sabemos? Work, Bueno, ¿me decías? work, Work, study, sleep, sí, feel. Entonces uno piensa que está el verbo to be y está el resto de verbos. Pero resulta, chicos, que todos estos verbos, ahí les voy a dar un dato curioso, todos los verbos que tenemos aquí comienzan con to. ¿Listo? Todos los verbos que tenemos aquí van a comenzar con to. Es decir, que no solamente es que sea to be, sino que vamos a tener to sleep, to feel, to play, to read, to work. Todos se llaman to. O a veces uno le enseñan que el to es la palabra para. Pero real, y sí, la palabra significa la palabra para. Voy para el parque, voy al parque, voy al supermercado, go to the supermarket. Pero realmente todos los verbos también incluyen la palabra to en su forma base.
¿Listo? En su forma infinitiva, en su forma cuando no la conjugamos. Aquí en cambio incluyo el to be. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo digo, con el verbo work, si yo usara el verbo como tal, completo, yo diría I to work. ¿Sí? I to work. ¿Qué quiere decir ahí, chicos? ¿Voy al parque? ¿Al trabajo? No. Yo. Yo trabajo. Yo trabajo. ¿Saben que no dice yo trabajo? Dice yo Yo trabajar. trabajo. Yo, sí, yo trabajar. ¿Por qué? Porque como les decía, este to work es el verbo puro. Trabajar, jugar, to play, jugar, to read, leer, to estar y estudiar, dormir, sentir. Cuando yo le pongo un sujeto al lado, no se le pone el to, porque quedaría como los indios piel roja de las películas. Yo trabajar, yo sentir, yo estudiar, tú querer, ¿sí? Cuando le ponemos el verbo con un sujeto al lado, el tú desaparece. ¿Y cómo queda? ¿Qué significa esta frase? Yo trabajo. Yo trabajo. Ahí sí ya queda yo trabajo. ¿Por qué les explico esto? Porque resulta que existe el verbo be. Be. Y resulta que uno, por ejemplo, cuando uno no conjuga. De hecho, ¿qué es conjugar un verbo? Conjugar un verbo es ponerle un sujeto al lado para que quede funcional. Yo trabajo, yo leo, yo estudio, yo duermo. ¿Sí? Pero yo no digo I be, porque resulta que el verbo be tiene tres opciones. Tenemos la posibilidad de ser am, de ser is y de ser are. Dichas de qué depende. Que resulta que el verbo be va a cambiar su forma o su escritura según la persona con la que esté. Es como esas personas cambiantes que cambian según la situación. No sé si conocen a alguna persona así. Pero el verbo be, no, uno no dice I be, you be, he be. El verbo be es el único que se vuelve distinto en presente simple. Totalmente distinto. Llámese presente simple no solamente el do y el das, sino hablar en presente. Porque cuando usamos estos tres verbos, am, is y are, también estamos de una manera u otra hablando en presente. Yo trabajo, yo estudio, yo vivo, yo canto. Es hablar en presente. Y yo soy también es presente. ¿Me hago entender? Chicos, preguntas hasta aquí. Entonces, cuando alguien más, somos 7 chicos, somos 7 estudiantes. Yo escuché que una persona no tiene preguntas. ¿Los demás tienen preguntas, chicos? No, teacher. No, teacher. No, teacher. ¿Vamos bien o voy bien? O voy muy rápido. No, no problem, no problem. ¿Vamos bien? Entonces, sí, hemos aprendido que el do y el das se usan con verbos, ¿no? Dicho, lo que pasa es que en la oración no hay un verbo, entonces uso el to be. Entonces es para aclarar que el to be también es un verbo. El to be también es un verbo, ¿listo, chicos? Yes, ¿Qué teacher. ocurre? Que cuando uno usa el to be, no va a usar auxiliares. ¿Por qué? Porque el verbo to be es el único capaz de negarse solito. Entonces yo digo, ¿quién sabe una oración negativa con I am? ¿Quién me la dice? I am, I, I, I am not. I am not. ¿Termina la oración?
I am not, ¿qué? I am not teacher. I am Happy. not professional yet. Excuse me, repeat. I am not professional yet. Perfecto. Como ustedes pueden ver acá, la negativa, la oración negativa, se forma con el verbo to be y le ponemos el not. Es el único verbo con el que pasa esto. Es el único verbo. Con los demás no se puede hacer eso. No es que, por ejemplo, yo diga I play not soccer. Eso no es posible hacerlo. Si yo quiero hacer ese tipo de oraciones, ¿cómo lo hago, chicos? ¿Cómo lo hago? ¿Quién me dice? Play not. Eso no se puede hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Qué recuerdan? Hay que agregar el do. Pues, Es decir, I do not play soccer. ¿sí? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien tiene otra opción? La persona que me preguntaba, creo que fue Ivette, sobre el uso del do. Perfecto. A ver, algo que se me quedó por fuera aquí es el verbo do. O sea, el do también es un verbo de la lista de verbos. ¿Listo? Este do también va aquí. ¿Me van a entender? También es un verbo, así como be. Ambos son verbos. ¿Listo? El do es el verbo hacer. Si yo quiero usar el verbo do, voy a usar I do homeworks. I do my homework. ¿Listo? Aquí coloqué el do como verbo en una oración afirmativa. ¿Vamos bien? ¿Y ves? I do. Yo hago mi tarea. Como es afirmativo, no necesito auxiliares. Sujeto, verbo, complemento. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿cómo me queda esta oración que quedó mal? Okay, I do not. Hay unos chicos que están en silencio, no opinan, no se expresan. ¿Vamos bien así? Entonces, ¿qué ocurre? Que el verbo to be es el único que se niega solito. De hecho, no sé por qué no tengo la cámara prendida, porque yo debería tener la cámara prendida, pero no sé por qué. Por el afán. Hello. Listo. ¿Qué ocurre? Que contrariamente al verbo to be, ¿sí? Los verbos no se pueden negar solitos. ¿Y por qué nos cuesta tanto este tema, chicos? ¿Saben por qué? Porque yo siempre lo digo en estas clases, y tal vez ya ha funcionado. El hecho de, como nosotros tenemos una costumbre de traducir todo del español al inglés, resulta que el español tiene unas formas y unas funciones y una dinámica diferente a la del inglés. La estrategia menos efectiva es traducir. ¿Por qué?
Porque si traducimos tal cual uno habla en español a inglés, muchas veces algunas dinámicas no son iguales. Por eso, si uno trata de pasar del español al inglés todo, hay que tener en cuenta las reglas del inglés y la dinámica del idioma. Por eso no les recomiendo nunca que traduzcan. Ah, listo, teacher, ahí dice que yo no soy un profesor. No. Asimilarlo, como me decían por aquí, I am not a teacher, sin traducirlo, no necesitamos traducir nada. ¿Listo? La idea del ejercicio de aquí en adelante es que ustedes empiecen a aprender vocabulario y expresiones y gramática desde la mentalidad del inglés sin traducirlo al español. ¿Listo? Hay que entender lo que significa, pero con imágenes mentales, con significados así como que uno diga la palabra tree y se imagine el mismo árbol que se imagina cuando uno le dice la palabra árbol. Que le cambiemos el nombre de las cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que los auxiliares do y das no tienen una figura equivalente en español. Por eso cuesta tanto. Porque no se puede comparar con nada en español. Entonces, como no encontramos un referente, nos volvemos un 8. Entonces no encontramos el referente, no sabemos, no. ¿Cómo así que do? ¿Cómo así que los do's? ¿Cómo así que no, cómo así? Hay que entender cómo funciona. Usar el do not es decir no. Son dos palabras que vamos a usar como una. No. I don't play soccer. Yo no. Dice, pero es que hay dos palabras y entonces ese do, ¿qué significa? No significa nada, pero se usa para negar. ¿Preguntas, chicos? ¿Questions? Ah, bueno, que entonces se vuelve don't. ¿Por qué? Porque siempre hay abreviaciones. Voy para el parque, hay una abreviación. Voy para el centro comercial, abreviación. Se vuelve don't. Chicos, questions hasta aquí. ¿Preguntas? No, teacher. No, teacher. ¿Qué pasa? Que uno piensa que el do puede llegar a ser el verbo. Y no, después del don't, en oraciones negativas, yo necesito ponerle un verbo, que es el que voy a negar. Si yo hago esto, ¿qué estoy diciendo ahí, chicos? Yo no hago mi tarea. Yo no hago tareas. Yo no hago tareas. ¿Sí? Creo. Sí, muy bien, excelente. Preguntas, chicos, somos 7, conmigo 8. No, Preguntas, teacher. dudas, aclaraciones, comentarios. No, teacher. Ahora, el único verbo con el que no funciona el don't o el do o el das es con el verbo to be. Por eso se ven en clases por aparte. Porque yo voy a usar el don't y el do y el das y el do para oraciones negativas y de pregunta. Teacher, ¿cómo formulo la pregunta? Uno, si hiciera un ejercicio sencillo y fácil, uno diría, you play soccer, juegas fútbol. ¿Por qué? En la dinámica de traducir del español al inglés, uno diría, you play soccer. Simplemente hace lo mismo que en afirmativo y le pone el signito, ¿no? ¿Cierto que uno lo haría así? You play soccer. ¿O no? Yes, teacher. Sí.
¿sí? Uno diría, ¿juegas fútbol? Si fuera, ven que aquí no aplica la dinámica del español al inglés. Pero noten una cosa, solamente puse un signo de pregunta. En español se ponen dos, apertura y cierre. En inglés solo se pone el cierre. Si les sirve de algo, chicos, si les sirve de algo, un tip, vamos a poner aquí un do, que represente, si no, digamos, si no les cierra mucho del todo el uso del do, otro tip que puedo darles, hagan de cuenta que el do es el signo de pregunta de apertura. Mister, tengo una pregunta. Dime. Cuando lo que pasa es que me confundo mucho y no sé cuándo usar el do y el does. Perfecto, ya vamos para allá. Este tipo de preguntas las usamos comenzando con do cuando queremos confirmar y esperamos una respuesta de sí y de no. Yes, no questions. If I use a WH question, the question is very specific. For example, what is your name? What is your name? Yo no digo yes or no. What is your name? Yes. What is your name? My name is Pepito. Yes. Pero si yo digo, do you play soccer? Yo no voy a decir on Mondays, los lunes. No. Si yo digo, do you play soccer? ¿Qué respuesta espero? ¿Un yes o un no? Entonces, las preguntas que empiezan, y anoten esto, las preguntas que empiezan con el verbo to be, are, is, o las que empiezan con el do o el does, van a ser de sí y de no. Si la pregunta empieza con un WH question, la pregunta es específica y va a darme cuenta de un dónde, de un cuándo, de un por qué, de un dónde, de un quién. Ok, ¿eso solamente aplica para el verbo to be y para el do? Sí, digamos que por el momento, es decir, no te entiendo. Sí, si me dices, si yo respondo sí o no, solamente aplica para preguntas con to be y que digan do. Y tú y das. To be, do y das. Sí, ok. Eh, eh, Bueno, en preguntas entonces siempre iniciará con un do si no tengo el verbo to be. O do o Exactamente. das, ¿sí? Del presente simple. Exactamente. Ok. O si no, también puede empezar con una WH question. Y también llevar el do. Ok, esa también es mi duda. ¿Cómo hacer preguntas si... Si tienes un verbo, es decir, yo te quiero preguntar, ¿dónde vives? Entonces, where you live. ¿Qué pasa ahí? Que como tengo un verbo, el verbo es el verbo vivir, live, yo uso para preguntar por este verbo voy a usar el do. ¿Por qué do? Porque el sujeto es you. Ajá. Es diferente que yo use la pregunta where con verbo to be. También la tenemos. Where are you from? La palabra from es de. ¿De dónde eres? ¿Cuál es el verbo ahí? Porque siempre hay verbo. Siempre lo hay. Are. Are. ¿De dónde eres? Por eso aquí no necesito el do, porque está el are. ¿Sí? Ok, entonces entiendo que si no tengo el verbo to be, debo colocar el auxiliar do Ujú. para las preguntas.
siempre es así, es como norma. Si no tengo el to be, debo Si colocar no el tienes auxiliar el do. to be, si no tienes el to be, va a haber otro verbo. Siempre hay verbo. Sí. Entonces, para los demás verbos coloco el auxiliar do, ¿sí? Ujú. Ok. Muy bien. ¿Todos se entienden igual? ¿Todos les quedó igual de claro, chicos? ¿O hay alguien que no todavía no? Yes, teacher. Vamos 2, somos 7. Yes, teacher, no problem. 3. Vamos 3, son 7. La mitad no me entendió. Ya dice, 4. Entonces es muy importante tener en cuenta que si no hay un verbo, es porque está el to be y viceversa. Teacher, que yo no entiendo, ¿usted por qué no me responde la pregunta, teacher? ¿Qué pasó con el gas? Sucede y acontece que si tenemos las personas he, she and it en la oración, en vez de decir I, hablamos de he, she and it, vamos a tener un caso y es que los verbos en afirmativo les vamos a poner una S. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Él he worked trabaja at the restaurant. Él trabaja en el restaurante, en el ¿cierto? restaurante. Como tenemos un he, el he siempre me pide y el she y el it se transforma el verbo porque es he. Entonces, lo que voy a hacer fácilmente es ponerle la S, una S. Le pongo una S al verbo y me queda completa la oración. No cambia el significado, sino le ponemos la S por regla gramatical. Esas son cositas del inglés. Como es una tercera persona, es de quién se habla, no con quién hablo, sino de quién hablo. No de quién chismeo, no de quién rajo, sino de quién hablo. Entonces es he works en affirmative. Si yo paso esa oración a negativo, pues fácil, teacher. Es muy fácil, teacher. Está perfecto, ¿cierto, chicos? No, teacher. No, no está bien, el teacher está equivocado. Yes, is correct. ¿Está bien o está mal la frase, la negativa? ¿Quién dice que está bien? Está mal. ¿Está mal o está bien? Está mal. Porque doesn't. si él no trabaja, Sí, si el verbo lleva la S, no hay necesidad. que Al el verbo. revés. Ok. Hay mucha gente se preguntará, ¿por qué? ¿Cómo así que la compañera me está diciendo que el verbo no lleva la S? Si el profesor, el teacher me acaba de explicar que la S se pone cuando tengo he, Porque es negativo. pero él sigue trabajando. Pero en este caso lo lleva al negativo, entonces. Ok. Resulta, ¿Es por el do? ¿es por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sorry. ¿Es por el do? Es por el do. ¿Cómo así por el do? No, perdón. No, si por algo lo dijiste. ¿Qué quiere decir? No, lo que yo tengo entendido es que si no se pone la S en los verbos es porque ya lleva el do o el das, ¿no? Pero bueno, es porque ya tenemos el gas. Pero es que aquí el teacher nos está diciendo que don't, porque él me enseñó que don't es para negar. Así dijo el teacher de la clase de free grammar.
Bueno, resulta que el do le dice un ayudante o auxiliar. El do como auxiliar es muy servicial, muy buena papa, muy buena gente. Él es muy colaborativo, muy servicial. Resulta que él me permitió negar, me ayudó a negar. Yo pude negar porque estaba el do. Dijo, listo, venga, yo le ayudo a negar. Listo. Pero no se quedó ahí, se quedó pensando y dijo, venga, pero ¿qué más puedo hacer yo aquí? A mí me parece que ese work está como cargado. ¿Qué puedo hacer yo? Ah, ya sé. Oye, work, pásame porfa esa S. Yo te la ayudo a cargar, no te preocupes. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿No pasa nada? No, no pasa nada. Yo me la pongo. Yo también fui verbo como tú. Ah, bueno, listo. Bueno, gracias. Yo me la pongo. Ah, pero ¿verdad que yo hago parte de una familia que son unos verbos que son los siguientes? Que terminan en O, en X, en es, en S, en SH y en CH. Si los verbos terminan en estas 5 letras o en estas 5 finales, el verbo no va a llevar solo la S, sino la E y la S. Con estos 5 finales. En afirmativo. Porque recuerden que la S y la ES se ponen solo en afirmativo. ¡Qué silencio! Los deja en silencio. Bueno, es un bonus track. Tomen en cuenta y escriban esa regla, por favor, en sus cuadernos, si están tomando apuntes. Apúntenlo porque son 5 letras importantes que los van a sacar de dudas siempre. Esas cinco terminaciones les ponemos la S, la E y la S. Por lo cual, si ustedes se fijan bien, aquí aparece la letrica O. Entonces, ¿les suena familiar? Yes, yes, teacher. Yes. ¿En cuál se les hace familiar? ¿Qué palabra termina en O? El do. El do. El do. O sea que, ¿qué le pongo? ¿La S? S. Ese. Yes. ¡Tarán! Ay, mira que Dejamos 10 segundos de silencio para procesar. ¡Tarán! ¿Cómo nos fue con esto? Bien. Sí, pero bueno, faltan 6 opiniones más. ¿Quién más me dice? Bien, teacher, no problem. Very good. Yes. ¿Yes? ¿Es la hora, chicos? ¿O están debajo de las cobijas, están bostezando, están en pijamas? Porque los noto muy callados. Están muy en silencio, muy meditabundos. Profe,
Dímelo. Yo Eso es. yo agregaría otra cosa ahí, pues que por ejemplo, pues uno o se le pasa o no sé. Por ejemplo, ayer me pasó cacharro de que, por ejemplo, cuando uno tiene verbos que terminan en F, eh, esta letra se cambia por una V y se le agrega ES. Y pues uno Perfecto. casi nunca ve eso, entonces es como bueno mencionarlo ahí, porque se le pasan alto y todo eso. Bueno. Mm, el verbo que te refieres es el verbo live. Esta, Pero, ese me ah, pasó ayer sí, con, dice, si una palabra termina en F, se cambia por una V y se pero agrega. eh, una palabra, sí, es que me no, pasó cacharro con eso. no un verbo, No, una palabra, una sorry. palabra. Sí, Es un sustantivo, ¿sí? O sea, por ejemplo, la palabra, bueno, pero es que ese es otro tema. Por ejemplo, bueno, ourself, nosotros mismos. sí, Cambiamos la F y queda así. Eso es muy bueno. perfecto. Listo, listo. Pero entonces para que no enredemos a los demás, entonces mejor no, descartemos el tema. No, pero en la lista de verbos, en la lista, porque no hay ningún verbo que termine en F. Sí, no fue mala Porque mía, mala mía. no, pero no pasa nada y es válido. Ya todos quedaron claros de que cuando una palabra como self, como selfie, como self, ya les diste algo más. Pero no, eso no tiene que ver con la clase, pero aplica. Yes, de una. Y bueno, gracias por el aporte. Thank you, Entonces, teacher. ¿y cómo digo que si él, cómo pregunto si él trabaja en el restaurante? Cambia el orden. Sí, pero Does he work at the restaurant? does he He work? work. ¿Está bien? Yes, está bien. Y la S, La tiene el do. exactamente. Ahora se quedaron calladas las chicas. Chicas, hello, Gisela, Ivette, Laura. Eh, sí, estoy entendiendo. Bueno, dice que cómo responde una pregunta que comienza con das o con do. Yes. Yes. He do. Lo más importante, después de los punticos, podemos agregar más información. Lo más importante es que aprendamos que el sí y el no, así como en yes I am y yes I am not o no I am not, son los sís o los nos completos. No es como la canción que anda circulando por ahí, yes, yes, claro que yes. No. Todo yes, todo no. La manera correcta de decir yes or no es yes I do, no I don't, yes he does, no he doesn't, o según la palabra que corresponda. Yes he is, yes she does, yes you do, yes they do. ¿Listo? Listo, teacher. No solamente yes, 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 claro que yes. No. ¿Y eso qué me lo da? La pregunta misma me lo da.
Si la pregunta comienza con do, yo respondo con do. Si la pregunta comienza con el to be, yo respondo con el to be. Eso es clave. Yes, profe. Yes, gracias. Ahora, diferencia entre sleep y go to bed. Go to sleep. ¿Cuál será? ¿Qué diferencia hay entre sleep y go to sleep? Sleep es el verbo y go to sleep es la acción. Bueno, ambos son verbos. Pero Sino que para cuando se vos tiene que ir el tú en la mitad de los dos. Ah, Pues, no. Me refiero. o Me aquí es. refiero, me refiero a preposiciones. Con sleep voy a usar until. Ah, ok. Alguien por ahí me hizo esa pregunta. Voy a hacer una corrección idiomática para colombianos. Uno a veces no habla bien su idioma. Y entonces lo que ocurre es que va a usar las palabras mal. Entonces uno dice, no, teacher, es que esa tienda la abren es como hasta las 3. Todavía no. Entonces uno lleva eso del español al inglés y le queda mal. ¿Por qué la tienda no la abren hasta las 3? Porque el hasta está mal usado. Porque el hasta es un tiempo donde se acaba la acción. El hasta es hasta aquí. Finish. Se acabó la acción. No comienza la acción en el hasta porque el hasta es un final. ¿Sí? Lo que están queriendo decir es, eso lo haré a las 3. La manera correcta también sería, con usar el hasta, sería, eso está abierto hasta las 2. Quiere decir que a las 2 lo cierran. ¿Preguntas? ¿Questions? No, teacher. ¿Quién fue el que me dijo esta pregunta? Creo que fue una chica. ¿Fue Laura, tal vez? ¿Fue María? ¿Fue Ivette? Creo que fue una chica que se llamaba Giselle. Se fue, Giselle. ¿cierto? Sí, se fue. Pero ya les quedó claro por qué. Yo creo que a todos les quedó mal esa pregunta. A todos les quedó mal la pregunta del sleep. ¿Cierto? Porque todos pusieron at. ¿O no? No, yo puse until. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Ivette? Yo. No, es que siempre es un O error sea, muy a mí común. no me quedó mal esa, sino otra que eran como tres, creo, y esa sí me acuerdo que yo puse until. Ujú. Eh, ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bueno, Ivette, dime. bueno, Escucha. hagamos una pregunta con go to sleep. No, Por ejemplo, digamos, como, I go, bueno, what time, Ivette, what time do you go to sleep? ok, what time do you go to sleep? O sea, utilizo tres, el auxiliar y dos verbos, ¿sí? ¿Está bien hacerlo así? Sí, pero es que en este caso el verbo es go. Ah, Bueno, y también sirve porque no hay otra regla que es que no podemos pegar dos verbos. Go, sleep. Cuando hay dos verbos los separamos con un to. Y ahí sacamos el to porque el to nos indica que es a dormir. Vas, conjugado, tú vas a dormir. ajá. No es que tú vas y duermes. Ahí sí ya se utiliza el dormir con el tú, o sea, así como nos dijo al inicio, no se dice yo dormir, pero en este caso se dice vas a dormir. Y les indico otro. Yo quiero ser. ¿Cómo diría yo quiero ser? I want to be. I want to be. Apareció el to be.
Ujú. Ok. Creo que nunca lo habían visto así, o sí, chicos. No. Jorge, Esteban, Laura, María. No, teacher. Ahí aparece su tan bien famoso verbo to be. I go to. I want to be. Ok. Tengo otra pregunta. ¿Tienes otra pregunta? Es con lo de la O, con lo de los verbos que terminan en O, que se les pone ES. Pues estuve buscando porque realmente en los que he aprendido pues no encontraba ningún verbo que terminara en O aparte del do, Hay otro que se llama go. el go. Tienes razón, nunca lo había hecho o sea, no había caído en cuenta que era goes, pero, Ese es el... Dime. pero encontré una lista y me gustaría saber si, por ejemplo, si fuera o, por ejemplo, ahí en el texto que envié, dice go, do, cool, bueno, no sé si es coes o cómo se pronunciaría eso. ¿Me permite un segundo? Voy a abrir la puerta, un segundito. Bus, sí, claro. Sí. Con todos funciona igual. Le respondo antes de que vuelva. Con todos funciona igual. Ok, ya. Ahora sí, entonces, si es Con doble todos. O, también se le pone ES. Yes. Sí, porque termina en no. Ok, listo. ¿Sí? Sí, sí. Chicos, ¿preguntas? Dime. No, Sigue. sí, le entiendo, sino que pues pensé que tenía algo como especial porque era doble O No, o algo así, ¿no? Por no, ejemplo, realmente. esos verbos que están ahí, cómo se pronuncian normalmente? Go, do, el de ahí para adelante. For go, overdo y undergo. Si te fijas bien, estos últimos tres tienen los mismos verbos de aquí arriba, go y do. Entonces igual, Ok, ¿listo? Entonces yo si quieren, les voy a pasar ejercicios. ok. Ejercicios que puedan hacer para que practiquen esos temas, ¿listo? Igualmente ustedes ya pasaron por el quiz, ya pasaron, ¿sí? Todos pasaron su quiz, Sí, pero es bueno practicar. claro que sí. Jorge es muy callado y Esteban también. No, no problem, no problem. Solo escuché a Laura, a María, bueno, a María a veces. Es que ese tema ya lo tengo claro. Ok. ¿Aclaré tus dudas? ¿Todos quedaron aclaradas las dudas de todos? Yes, teacher. Por mi parte, sí. No, más bien, en vez de, bueno, ¿alguien tiene problemas con el tubi? O vamos con el, no, ya sé cómo hacerlo, ya tengo más claro cómo hacerlo. Si mejor hagámoslo así para aclararlo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Do, does, don't, doesn't, is, isn't, I'm not, are. ¿Viste cómo te pantalla? No. No. Tenemos las respuestas. Do, does, don't, doesn't, is, isn't, I'm not, are y aren't. ¿Listo? Vamos a hablar con respuestas cortas, short answers. ¿Listo? Ok. Yes, teacher. Do you like fruit? Yes, I do.
Yes, I do. Does he go to the school every day? Yes, he does. Are you okay? No, I don't. Is he going to the bank? Yes, he does. Do they speak German? No, they not. They don't. Miren la respuesta que ustedes tienen acá. Miren las opciones. They don't. Teacher, creo que Ese es are not, sería they are not. They aren't. Pero el de si do they speak German, porque son ¿Vale? ellos, son varios. Bueno, yo voy a colocar lo que ustedes me digan. ¿Listo? Yo les hago En la caso. 4 es is. ¿Aquí? ¿Así? Ok. Yo les hago caso. Terminémoslas todas las 10 y después miramos si hay correcciones. ¿Listo? Antes de enviarlas. Am I late? You are? You are. Does Bob have children? He No, does? he doesn't. No, that's not. Is Alice from America? No, she's. No, she's. No, she's sent. Perdón. Do we need to visit Adam? Yes, we. We. Yes, we. Yes. ¿Cuál se va a We ir? ¿Cuál va a do. ir? We do? We do. We do, sí. Are we going to walk to the movies tonight? Aren't. Okay. ¿Listo? Hay que cambiar las 5, profe, entonces. Teacher, I have una pregunta. Sí. Las 5, ¿todos de acuerdo? ¿Por qué no está bien? Por el do. Así. Don't, Sí, don't. They, Sí, porque cuando don't. tengo el do, él hace parte de mi respuesta. Pues, Y en la lo- 3 también está mal. Les decía, Profe, tengo la duda con la 3. la duda con la La 3. 3 sería como, no, Yo I'm not. también tengo la duda con la 3. Es no, I am. Yo diría que I es, am not. no, I'm not. No, I'm not. Ok, interesante. El resto. así, sí, pues sí. ¿Bien? O sea, no, ninguno le hacemos más cambios. No, así está bien. ¿Sí, Isabel? Sí. ¿Revisamos? De una, sin mente. Oye, very good. Good work. Yo no hice nada. Yo simplemente los escuché a ustedes. All your answers are correct. Very good. Todas sus respuestas están correctas. Bien. ¿Listo? Vamos a pasar a otro ejercicio. Eso estuvo muy fácil.
estuvo muy votado, muy mogollo, dicen por ahí. Vamos a colocar to be contra el to do. Este era el que quería jugar con ustedes. Este era el que estaba buscando. ¿Listo? Entonces, this is my dot. ¿Así está bien, chicos? ¿Todos de acuerdo? Tengo 7 personas y solamente me hablan 2. Yes. Yes, it's Sí, good. sí, sí. Bueno, tenía 7, se fueron como 3. Tenemos 5. ¿Listo? You play chess. You play chess. Do you play chess? Do you play chess? ¿Todos de acuerdo? Cambiamos. Yes. Yes. I older than Alan. I am older than Alan. ¿Está? Yes, teacher. My cat Doesn't. Gassen, ¿me preguntas o me afirmas? Don't. Pregunta. ¿Dime? Ah. Oh my God. Sería isn't. Isn't? Sí, my cat isn't eat fish. Mi gato no come pescado. No está comiendo pescado. No, teacher. Teacher, My when- cat doesn't. I Yes, am, it Doesn't. doesn't. I'm No, recording no. with. Ya ahora sí me confundí. Me confundí ahora sí. No sé. My cat doesn't. Porque está el verbo. Y los que decían que isn't me I dejaron, say me, does. me dejaron peor ustedes. No sé qué hacer. ¿Doesn't? ¿O isn't? Porque es que el verbo está en su forma original. No, Es no, pero no dice comiendo. Por eso Él es no dice, doesn't. él no está diciendo eating, mi gato. no está comiendo Sí, pero peces. Bueno, pero isn't no es porque ahí ya está, no está, pero no dice comiendo, solamente dice comer. Solamente dice, está haciendo la acción, bueno, en realidad no dice comer porque tampoco dice tú, pero no puede ir el is porque no dice comiendo. Ese es otro tema que no hemos visto, pero wow. pero entonces está entre don't y does, pero estamos hablando es del gato, no de mí. Entonces el gato es tercera persona, entonces va doesn't, not. Y como lleva doesn't, para diferenciar entre don't y doesn't ya lleva la S, pero el it no lleva S. Entonces, el doesn't lleva la S, pero el it no lleva la S. Entonces supondría yo que es doesn't. A mí me quedó clara la explicación. Me convenció. Sí, se la compramos. Muy bien, muy bien. O sea, no sé si está bien, pero es un muy buen argumento. O sea, yo dije, ok. Supongo yo. Bueno, dejémosla. ¿Alguien tiene algo que decir? El gato no come pescado. No. De una. No hay Es vegetariano. Creo yo, ¿no? problema. Es vegetariano. No sé. Ok. Pero no sé, no estoy segura. Yo no les voy a decir nada. Con el check. Bueno, sí, lo único que les voy a decir es que el argumento de que no está comiendo, no lo hemos visto, es totalmente cierto. Ese es el punto. No está comiendo, no lo hemos visto, y no se enreden con eso porque todavía no vamos a ver eso. Eso falta como 10 clases todavía. Entonces, muy bien. Ahí sería are, they are. They are, aquí, ya pasamos a este. They are. Yes, teacher. Listo. The witch go to the party. ¿Dos? Das. The witch. Dos. No dos. Das. The witch. Does the witch go to the party?
Yes, teacher, sí, das. ¿Todos la compran? Se compra. Te la compro. ¿Viste? Te la compro. Entonces, ¿qué quieres que te diga? We, Don't. Done. te están respondiendo más rápido. Bien. París, Isn't. isn't. You from Spain. Do. Are you? Do you? One moment. Conflicto. No me hagan así que me hagan Are el- you? Are you? One. Are you from? No, es Are- R. Are you from Spain? R. ¿Tú eres de España? Are you from- Yes, sí. I. Don't. I am not. I am No, not. no me hagas esto. ¿Cómo me dejas? I Necesito I luz. am not. I do not. I don't. A singer. Listo. No, No. I am. I am I- not. Yo no soy. No, I am not. Sí, I am not. I am Sí, not. I Voy a am poner, not. porque ustedes no se deciden entre estas dos, yo creo que es la otra, ¿no? No. ¿No? No, I am I not. am not. Listo, entonces, miren, revisen. This is my dog, do you play chess? I am older than Alan, my cat doesn't eat fish, they are my best friends, that they wish go to the party. We don't use the computer, Paris is in a small town, are you from Spain? I am not a singer. Ahí cambiamos. 2, 3, 4. Eso, o sea, lo que fue teacher de una. Está bien. Está más que revisado. ¿Listos? ¿Seguros? Última palabra. Ya estoy dudando de mi Sí, teacher. respuesta. Yo estoy dudando de No, cuál. sí está bien tu respuesta. La duda sirve, la duda sirve. ¿Cuál? La de docente. La del gato. La del gato. Dije, pero el gato no es una persona. No. Sí, no, sí. Doesn't, sí. We don't. ¿Será? Qué nervios. Muy bien, excelente. Digo que no les iba a decir nada porque ya lo había dicho todo. Ya les tocaba a ustedes. Entonces, yo por eso no me metí. Yo dije, y les dejé para ustedes porque el profesor no es el único que sabe. Los estudiantes también saben. Entonces, muy bien, los felicito. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Pues en realidad mi pregunta, o sea, a mí me queda todo claro y pues ya voy a practicar a hacer más preguntas así como nos enseñó, como con verbos y esto. Y yo entiendo que es solamente he, she, it para usar el das, pero me pregunto es por qué they no lo usa, si es como señalar a unas personas y es, siempre dicen, no, las terceras personas es cuando se usa el das, pero Del singular. solo en el singular. Ok. Entonces toca siempre decir terceras personas singular para que la gente no se confunda. Y ya. Sí, porque pasa lo mismo con el to be. He, she, it, is. Y el plural, are. Sí. Ok. Yo entiendo. Chicos, hemos terminado por hoy. ¿Preguntas? ¿Les gustó la sesión? ¿Dudas? ¿Preguntas? Es chévere, porque pues al final terminan haciendo equipo de trabajo con los demás compañeros y de todo se aprende algo nuevo, porque uno tiene un punto de vista diferente que el otro. Y eso, digámoslo, esos grupos, lo que uno necesita para terminar de afianzar conocimientos. Pero es muy chévere por acá, sí. Lo contraigan a uno, teacher. que haya la discusión. No, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre decir das? ¿Cómo se le ocurre decir do? Entonces sí. Lo chévere sería que uno pudiera hacer eso en un examen, ¿no?
pero no. Lo importante es que se entiende, tiene toda la razón porque tal cosa. ¿Sí? ¿Pregunta, chicos? No, teacher. No, No, teacher. ¿Les gustó la clase? Sí. ¿O Yes. les pareció muy Yes. No. Bueno, chicos, entonces, pues bienvenidos entonces a Smart. Sigan en sus clases número 10. Sigan practicando. Y bueno, los espero en nuestra clase. ¿Listo, chicos? Listo, teacher. Muchas gracias. Very good. Bye, Esteban. Bye, Bye, teacher. Bye, Bye, bye. bye. Profe, gracias por todo. Chao. Ok, bye, bye. Teacher, discúlpeme, Dímelo. tengo una pregunta. ¿Esta clase solo será, ese momento así de esto, solo será después de los quizzes? Tú puedes programarla cuando quieras. Esto no queda acá, o sea, en la No, plataforma. si en algún momento, sí, claro. De hecho, es culpa que te la brinda después del quiz. Pero si tú quieres después de la clase 10, dices, no, teacher, otra vez, free grammar, me haces favor y me explica otra vez, va a haber un profesor que te va a explicar. O sea, el free grammar se programa cuando tú quieres. Ok, listo. ¿Y cómo hago eso? Después de la clase yo le digo al profesor, o sea, si mañana tengo la clase del tema de la unidad 2, eso sí, la clase 10, yo le digo al profesor, por favor, prográmeme el free grammar. Sí. Bueno, y de hecho, depende de que haya free grammar en la programación, ¿no? Ok. ¿Hay algún... ¿Aló? ¿Aló? Oh, qué porquería. ¿Aló? O que me encuentro equivocado. ¿Aló? Bueno, me decía, después de que, o sea, dependiendo de la programación, pero ¿hay algún día en el que no se haga, aparte de los domingos, o ya? ¿Te refieres a- No, los domingos no hay. No. Pero cualquier día, o sea, cualquier día yo le puedo decir y no hay problema con eso. Y hay un calendario. Entonces está free grammar, está simulation, storytelling. Hay varias sesiones. ¿Listo? Ok, listo. La de hoy fue free grammar. Sí. Listo. ¿Y el programa, esta primera o la segunda, la que aparece en el calendario de segundas que es después de ver todo el contenido de la unidad 3 y 4? No te entiendo. La que corresponde. Tenemos una programación. Y pues la que corresponda en su momento. Ok, listo. Bueno, gracias. Bye bye. Bye, bye.